se reparten a uno a dos para dictar el seminario para que no sea como repetitivo para ellos. Y como hoy vamos a raspar un saxtante pequeño, entonces yo creo que los tiempos nos dan sin ningún problema. Bueno, ¿quién me dice algo sobre el plan de tratamiento? ¿Qué creen ustedes que cuál puede ser el objetivo de un plan de tratamiento? En periodoncia, obviamente. Llevar a la salud clínica. Llevar a la salud clínica, ¿qué más le? ¿Qué dijiste? La recuperación del paciente, Restaurar funciones. restaurar funciones. En este caso, en periodoncia, se hace muy importante la desfocalización, ¿cierto? El controlar bacterias. Ahorita hablábamos con sus compañeros que la desfocalización es tan importante como, por ejemplo, limpiar una casa, ¿no? Si el piso, nosotros le trapeamos el piso y no barremos previamente, ¿qué hacemos? Como que brillamos la basura, ¿cierto? Entonces es exactamente lo mismo. Ningún tratamiento va a funcionar si nosotros no hacemos una terapia mecánica de principio, ¿no? Entonces, el objetivo de un plan de tratamiento es, después de haber diagnosticado y de haberle aclarado el pronóstico a cada pieza y el pronóstico general, nosotros debemos identificar cuáles son los problemas más importantes sobre los que tenemos que trabajar, cuáles son los urgentes y cuáles son las situaciones factibles a las que podemos llegar a solucionar esas dificultades. Sobre todo en periodoncia siempre tenemos que pensar en la supervivencia de la pieza. Por eso en periodoncia, lo vimos en FURCA, las decisiones son muy radicales. O sirve o no sirve, no medio sirve. Y en implantología es igualito, el implante se movió y se toteó. En periodoncia todavía que movilidad 1 y 2 como que podríamos funcionar, pero movilidad 3 ya fuiste, ¿cierto? Entonces, siempre nosotros tenemos que pensar mucho en la factibilidad de las cosas y proponerle a los pacientes lo que funciona y lo que no funciona, porque cuando permitimos crearle una expectativa al paciente y no se puede cumplir, nos metemos en un problema terapéutico y ese paciente nos pierde confianza. Entonces, aquí el tema de la ética es muy importante, porque el paciente puede decir lo que quiera, pero lo que decide siempre es la situación del defecto. Ejemplo, doctora, yo no me quiero sacar, te tienes que sacar el diente por A, por B, por C. No, es que yo no me lo quiero sacar. Bueno, mira, es la recomendación, lo voy a sentar en la historia clínica. Obviamente yo no te puedo obligar, pero es la recomendación y cualquier complicación de salud que tú tengas o con la estabilidad y supervivencia del diente va a correr bajo tu responsabilidad. Punto. Al paciente no hay que rogarle, ni hay que pelear con él, ni nada de eso, ¿cierto? Pero si ustedes dicen, sí funciona, hagamos la regeneración, no te preocupes, y al mes eso no funciona y toca sacar el diente, ese paciente les va a reclamar a ustedes. No solo por la terapéutica, sino por el dinero, van a tener que dar garantía, no le van a poder cobrar la extracción y ustedes quedan mal. Quedan mal es que ese paciente les pierde confianza, posiblemente no regrese y no les mande otro referido, ¿no? Entonces, en odontología como en medicina tenemos que ser muy controlados en las decisiones. Incluso si ustedes tienen dudas, dudar tampoco está mal. Ustedes lo que pueden decir, mira, la verdad, en las cosas a veces hay que saberlas decir. La verdad, no le veo posibilidades grandes a esta pieza. Déjame, yo vuelvo a revisar la radiografía, veo un poquito la proyección, la supervivencia de este diente y volvemos a hablar la siguiente cita. Voy a hacer todo lo posible, pero no te garantizo. Déjame, reviso nuevamente, si es que ustedes tienen dudas. Pero no le pueden decir al paciente, no sé, tal vez, bueno, pues, o sea, como que al paciente nunca se le puede decir, no, yo no sé qué hacer con este diente, porque ustedes estarían mostrando debilidad cognitiva y procedimental, entonces ustedes nunca pueden perder el control del caso, ¿no? Entonces, siempre el poder tener esta situación controlada es importante en la formulación del plan de tratamiento.
Lo primero es que al paciente hay que tranquilizarlo sobre las situaciones de dominancia de las técnicas y del conocimiento que ustedes tienen. Sí, doctora, como ustedes son tan jóvenes y salgan, siempre les van a decir, ay, pero usted tan jovencita y es odontóloga. No parece. Y entonces los pacientes intentan quebrarles a ustedes la confianza. Entonces ustedes van a decir, no te preocupes, no es nada que no hayamos manejado anteriormente. ¿Y usted sí sabe sacar dientes? Sí, claro, por supuesto. Entonces, y ustedes por dentro de pronto es la cuarta vez que sacan un diente, pero realmente hay que reducir un poquito la intención del estrés en el paciente. A veces cuando uno les dice que es una terapia invasiva, pero entonces es una limpieza, sí, pero es más invasiva. ¿Y por qué es más invasiva? Porque hay que anestesiar y entrar un poquito más profundo, así al paciente hay que explicarle, porque si no el paciente cree que ustedes lo están engañando, que ustedes están cobrando adicional por una limpieza que le puede hacer el odontólogo general, es diferente, ¿no? Siempre ser eficaces en el tratamiento, lo que yo les decía, yo no me puedo demorar, claro, ustedes están en su curva de aprendizaje, pero yo no me puedo demorar 4 horas haciendo un periodontograma, porque se me van los pacientes, ni me puedo demorar 4 horas haciendo una limpieza. Entonces, el tiempo promedio de ejecución de un periodontograma debe ser por lo menos 15-20 minutos máximo, ya es práctica a mano. Y una limpieza, digamos una cita de valoración más limpieza, no debe durar más de 45, o sea, 1 hora, pues digamos con la conversadita y demás, ¿ya? No debe demorar más de eso. Y como les dije, si ustedes ven que es mucho, trabajen por cuadrantes o por sextantes y ustedes le explican, mira, esto hay que trabajarlo despacio, es mucha placa, son 2 citas, una hoy, la otra máximo 72 horas. Y con eso pues ustedes tienen controlado y dividan los presupuestos para que el paciente les pague en cada cita y no se le haga tan costoso. Lo otro es que siempre deben mencionar, uno nunca debe decir te va a doler, no, vas a tener unas molestias, ustedes saben que sí va a doler, pero no le pueden decir eso al paciente, entonces mira, sí, te va a incomodar un poquito la anestesia, siempre se siente pues un inconcito, pero es parte de... Hay que hacerlo, igual yo te pongo una tópica para que no te duela mucho la inyección. Vas a sentir sensibilidad después de este tratamiento, te mando esta pastita para que no te dé tanta sensibilidad. Y si te duele mucho, te puedes tomar un paracetamol o un ibuprofeno. Que el paciente siempre sepa que ustedes tienen controlada la situación a pesar de las molestias y que básicamente les están suministrando información para que ellos puedan evitar complicaciones o contingencias o cosas diferentes que se puedan presentar en el plan de tratamiento. Dentro de la casuística hay varios modelos de planes de tratamiento y ustedes en la literatura van a encontrar varios. Lo importante es que sean planes integrales, que ocupen primera fase, segunda fase, tercera, que tenga varios times o varios momentos en los que ustedes puedan trabajar. Hay unas muy conocidas, digámoslo así, sobre las que trabajamos. Siempre la línea de Linde siempre ha sido como para nosotros un poquito de base de escuela. Está muy asociada a la Academia Americana de Periodoncia. A mí, ustedes saben que yo soy un poquito clásica para entender un poco los manejos. Y yo en periodoncia les aconsejo algo. Siempre váyanse primero al libro como Linde, Glickman, ese tipo de libros clásicos para entender qué es lo que van a hacer. Y de ahí se van a los consensos, como les explicaron hace 8 días los doctores, y se van a los workshops y todo eso. Ya se van a los artículos de última línea. No está mal que ustedes vean cosas del 2008, 2010, 2015, porque son artículos muy clásicos, son libros muy buenos académicamente, que te ayudan a entender. Apenas tú entiendas, entonces tú ya te vas al artículo 2025 o 2026, donde ustedes ya ven lo último que se ha dicho, porque si ustedes ven esa parte y no ven hacia atrás, a veces no entienden.
¿Qué es lo que ha pasado con la nueva clasificación? Si algo quiero yo destacar o dejarles en su cabecita es que hay que tener criterio para la lectura y que no está mal entender atrás, o sea, como devolverse un poquito para poder entender lo que viene. Y eso sí se los quiero dejar ahí como formadito en su cabecita. Normalmente Linde ocupa como 4 instancias, ¿no? Pero puede ser diferentes categorías dependiendo de las posturas. Linde maneja fase sistémica, fase inicial, fase correctiva y fase de mantenimiento. Para mí es súper claro. A mí personalmente es la que más me gusta porque uno se ubica más fácil en el contexto. Pero bueno, las escuelas van cambiando, van saliendo los artículos, entonces puede ser que tengan otras variaciones, ¿ya? Siempre debemos tener en cuenta que los planes de tratamiento en periodoncia deben ocurrirse por etapas. Otra postura es la de Newman, donde habla un poco sobre lo que son las fases preliminares, fases, digamos que no quirúrgicas, que es como la ambientación, una fase de pronto un poquito de reevaluación para saber si lo funcionó o no funcionó, que es como el reevaluativo, y luego vienen las fases quirúrgicas y restaurativas. Esta tiene un pasito más, que es este. Como les digo, pueden ser posturas, también lo pueden encaminar sobre este manejo. Y Dentino ha sido otro autor que hablaba mucho sobre este tipo de clasificación de las fases de tratamiento. Él sí escribió un documento, un artículo de revisión donde habla de la importancia de la fase sistémica, de controlar la fase aguda de desfocalización, continuar un poco revisando la causa de la patología, ya descontaminando, haciendo la fase correctiva o quirúrgica y la fase de mantenimiento. Digamos que las posturas ahorita un poquito que se inclinan hacia este manejo y evalúan un poquito porque se acuerdan que yo les dije que la historia clínica periodontal estaba basada en riesgo. Entonces es porque esa postura ubica mucho las causas del tratamiento. Entonces viene la primera fase. La fase sistémica es la fase que se refiere a todas las complicaciones que nosotros podemos tener que pueden estar asociadas al sujeto como tal, a la persona, en cuanto a su estado de salud, alguna asociación sistémica que tenga, alguna situación de protección de algún tipo de patología, incluso interconsultas internas con otros profesionales de la odontología. Ejemplo, en la fase sistémica inicial podría ser cuando yo consulto, por ejemplo, con el endodoncista cuando tengo algo endoperio. Ahí se podría hacer ese tipo de interconsulta. O cuando yo decido mandar un antibiótico porque el paciente llegó con un absceso, pero llegó además con una celulitis, ¿cierto? No necesariamente solo es médico. A veces en la fase sistémica puede haber inclusiones odontológicas, ¿ya? Entonces, hace parte de esa primera valoración. La mayoría de los alumnos a veces se la brincan y no hay que brincársela, no hay que saltársela, ¿no? El objetivo de la fase sistémica es, digamos que optimizar que esas situaciones de tratamiento que se vienen subsiguientemente sean abordados todos los riesgos accesorios. Quiere decir que en la fase sistémica, si yo veo un riesgo latente, ahí es donde yo mando los exámenes de laboratorio, antes de empezar el RAR, ¿ya? Porque yo tengo que saber a qué me estoy enfrentando, tengo que saber si tiene el azúcar alto, tengo que saber si el PCR está alto, tengo que saber si es un paciente que tiene algún problema sanguíneo, ¿cierto? Entonces, en esa fase sistémica a veces nosotros encontramos algunas situaciones que podrían complicar el manejo, ¿no? Ojo que esto es pregunta de examen y en algunos escenarios se toma mucho en cuenta porque las complicaciones que nosotros podemos encontrar
con un paciente en la fase sistémica puede ser infección, es decir, que el paciente llegue con infección. Si el paciente llega con infección, ustedes ya saben, pucha, a este paciente le tengo que hacer fase sistémica. O llegan con sangrado profuso, esas encías que sangran así como espontáneamente, o ustedes sondean y ¡buah!, la hemorragia así fluida. O es un paciente que les dice que yo tengo antecedente cardiovascular, me cambiaron las válvulas, me hicieron no sé qué, tomo metoprolol, tengo esta medicación, soy alérgico a tal cosa, ¿cierto? Entonces, el tener conciencia sobre esas complicaciones en la historia clínica me marca una planificación desde la parte sistémica. ¿Listo? Entonces, aquí es como donde la anamnesis tiene que fluir muy bien y donde la auscultación de ese paciente tiene que marcar justamente una situación de no riesgo. Siempre, chicos, la protección inicia desde el cubrimiento de barreras, la parte de bioseguridad, y eso incluye incluso las vacunas de ustedes. Ustedes saben que un paciente puede llegar con hepatitis C, con tuberculosis, etc. Entonces, la primera línea de protección es de ustedes. Cuando ustedes estudian odontología, les exigen tener la vacuna para la hepatitis C, y si no la tienen, aunque yo sé que la carrera lo exige porque yo he sido directora de aquí, se les exige, por lo menos para entrar a la clínica, ustedes ya tienen que tener esas vacunas listas, ¿ya? Vacuna para el VIH no hay, aunque sí ya hay una cura latente, o sea, sí hay, pero no está todavía como disponible. No sé si han escuchado que hay vacuna para el herpes zóster, esa deberían aplicársela ustedes también. Esa primera línea, de hecho, ahorita en vacaciones aplíquense la de la hepatitis B si no la tienen, y la hepatitis B y C, porque para entrar a la clínica se los van a pedir. Entonces, dime. Por ahora es esa, y bueno, deberían tener la tuberculosis. En Colombia hace tiempo que la tuberculosis se extinguió y se supone que a uno le ponen eso cuando uno es bebé. Pero yo sé que en Perú hay, en las poblaciones indígenas y en algunas poblaciones de la selva, como que hay unas reactivaciones. La tuberculosis es muy contagiosa en odontología, entonces esa es otra que ustedes deberían tener, o si necesitan algún refuerzo. En fin, en todas las clínicas de la ciudad les aplican este tipo de vacunas. No es sino que ustedes muestren el carnet de odontología y de una les programan la vacuna. Lo que sí es que la hepatitis, si las niñas están con dudas de embarazo y eso no, o sea, les interrumpe digamos, si tú te aplicas la vacuna hoy y te embarazas a los 2 meses y estás como porque eso repiten las dosis como por 3 meses, ya ahí toca volver a empezar cuando ya termine el embarazo. Entonces, hay que tener un poquito en cuenta esos times, ¿no? Pero para entrar a la clínica sí les exigen eso, incluso para internados. Entonces, chicos, el tema sistémico normalmente marca mucho el riesgo la literatura habla mucho sobre los riesgos de los pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares. Y también ustedes saben los diabéticos. Entonces, siempre los pacientes cardiovasculares, así estén controlados, es decir, tengo un marcapasos, me hicieron un cambio valvular el año pasado, tomo esta medicación. Ese es un paciente que, a pesar de que está controlado, tiene un riesgo de bacteremia, tiene un riesgo de generar pericarditis reumatoide, tiene un riesgo de tener una endocarditis bacteriana. Por lo tanto, los pacientes cardiovasculares requieren profilaxis antibiótica antes de hacer raspados y alisados invasivos. Pues si es un RAR supra con una profi, normal. Si es un paciente con gingivitis, no es necesario. Pero si ustedes saben que tiene abscesos, que esto va a ser profundo, que va a tener una línea de extracción, alguna cosa, sí debe hacerse la profilaxis e inmediatamente consultar con el médico tratante cuál es su situación actual.
¿cierto? Y hay otro tema, normalmente a estos pacientes les mandan aspirina y ustedes no la pueden suspender. O sea, ustedes le dicen, hay que suspender la aspirina, me toca pedirle permiso al médico. Y es el médico el que decide cómo, cuándo y dónde, y ustedes entrar a operar cuando él diga, ¿ya? Entonces él puede decir, listo, que ¿cuándo la van a operar? El miércoles, listo. Entonces no la tome ni domingo, ni lunes, ni, ¿cierto? Haga la profilaxis 1 hora antes, 1 hora después, y la retoma el viernes, y ya, para que ustedes no vayan a tener complicaciones. La aspirina es más fácil de suspender. La que a veces los doctores patinan es la warfarina, porque a veces pues son pacientes con muchos temas de derrames, accidentes cerebrovasculares, en fin. Él es el que dice, y si dice que no, ustedes quietos en primera porque no pueden operar. Y le tendrán que decir al señor, mire, lamentablemente hasta que su médico no autorice, no lo puedo intervenir. Hay que manejar medicación, pero pues un paciente no puede tomar eternamente antibióticos, y si se les complica mucho la situación, lo remiten a nivel hospitalario, que a nivel hospitalario le hagan un quirófano, una sedación y que se lo saque allá un maxil. No se compliquen, no se queden con el problema, deriven, ¿ya? Listo. Y lo mismo, digamos, que con los pacientes diabéticos, ¿no? Siempre en la fase sistémica tienen que tener, ustedes se tienen que grabar todos esos medicamentos y tener memoria, o sacar una fichita y ponerla ahí en el consultorio, debajo del escritorio. Si es que la memoria es muy frágil, entonces un paciente puede tener, entonces, si a ustedes un paciente les dice, toma aspirina, pan, a ustedes se les prendió un semáforo. Tomo warfarina, pan. Tomo tetraciclina. La tetraciclina es un antibiótico, pero es un antibiótico que genera a veces muchas situaciones dentales, asociativas, muchas manchas, muchas situaciones, ¿no? Entonces, lo mismo, tienen que tener alerta. O tomo ciclosporina, ¿se acuerdan? Hiperplasias gingivales. El nifedipino es un medicamento que toman los pacientes con hipertensión arterial o con problemas cardiovasculares, y el nifedipino en ciertos pacientes causa hiperplasias gingivales. Entonces ustedes ya saben, hay ciertos medicamentos que se los deben grabar un poquito, porque ustedes tienen que ver un poco esas situaciones. Los pacientes que toman diuréticos, los que toman hidroclorotiazida, normalmente los pacientes hipertensos les mandan aparte de el enalapril y todos esos medicamentos para la presión, como creo que por en medicina estomatológica ya lo vieron. Recuerden que el riñón es el que controla la presión arterial. Entonces, a los hipertensos, cuando se les empieza a subir la presión y que les están otra vez como nivelando, la forma en la que los internistas controlan es mandándoles diuréticos, hidroclorotiazida, para que eliminen rápido y su presión se mantenga nivelada. ¿Qué significa eso? Normalmente un paciente hipertenso se va a tomar la hidroclorotiazida en la mañana. Les va a hacer pipí toda la cita. Entonces ustedes le dicen al paciente, si ustedes necesitan hacer un procedimiento quirúrgico, que se tome el antihipertensivo, pero que la hidroclorotiazida se la tome después de la cita, para que si no, no les rinde esa cirugía y cosas así. No que la suspenda, pero sí le ayudan a dirigir un poquito. Entonces, ver un poquito el tema diurético, ¿ya? Igual el café es diurético, pues, o sea, si entonces usted no tome mucho café antes de venir, pero los pacientes cardiovasculares e hipertensos controlan mucho el café porque les da arritmias, ¿cierto? Entonces, de hecho, a muchos les suspenden el café. Entonces, eso también hay que saber asesorar a sus pacientes para que ellos no vayan a tener un cuadro de arritmia en el consultorio. Ustedes siempre que van a operar un paciente, el paciente es cardiovascular, y se le dicen, señora Lucía, por favor no tome cafecito, tómese una infusión antes de venir. El cafecito lo puede tomar porque con la anestesia se le puede subir un poquito la presión y puede generar una arritmia, ¿ya? También podrían tener hipotensión, es decir, desvanecimientos
en plena consulta por estar tanto tiempo hecho. por estar tanto tiempo acostados. Hay pacientes que tenemos la presión bajita porque así es nuestra regulación. Digamos, mi presión es como de 160, yo mantengo así en etapa normal. Entonces, cuando subo altura, me bajoneo un poquito porque como que me da como hipotensión. Y si no desayuno, me pasa lo mismo. Hay pacientes iguales, entonces con la anestesia como que se les descuelga, digamos, se les desvanece un poquito más la presión y el diástole cae mucho. Entonces le tienen que decir al paciente, por favor, si usted es un poquito hipotenso, desayune bien, tampoco muy pesado, pues un tamal pues muy grande, no, o sea, que no se coma algo muy pesado, pero que desayune bien, su pancito, en fin, huevito, todo, ¿no? Porque podemos tener esos cuadros también en la consulta. Entonces, en la fase sistémica, ustedes tienen que estar alertas de todas este tipo de cosas. Cuando un paciente empiece a sufrir de un tema respiratorio en pleno procedimiento, que digan que no puede respirar, frenen, suspendan todo lo que hay que hacer porque el paciente le puede dar un ataque congestivo con una ineficiencia cardíaca, incluso llegar a una angina de pecho. Entonces, el control de la ansiedad y de todo eso es importante. También hay pacientes que hay que controlarles mucho la ansiedad. En el examen clínico ustedes se dan cuenta. Las señoras menopáusicas a veces tienen cuadros de ansiedad. Si ustedes ven muy aprensivo el paciente y le van a hacer algo invasivo, señora Luz, si quiere le puedo dar un diazepam o un alprazolam para que esté un poquito más tranquila. Yo les recomiendo que no manejen tanto diazepam porque las dosis son muy altas. La literatura habla mucho de ello, pero me parece que es un medicamento muy fuerte que deberían consultar con el médico que les asesore ciertas consultas, ¿no? O con su médico tratante a la persona. Yo, por ejemplo, uso más alprazolam, que es al 0.5, no es muy alto, controla un poquito la ansiedad, los odontólogos lo podemos prescribir, no son dulces, obviamente al paciente le mandan la recetita y que el mismo paciente traiga la pastillita, una sola, se la toma 20 minutos antes y ese paciente no se les duerme del todo, pero está en modo avión, está tranquilito, calmadito, obviamente no puede manejar vehículo, uno no sabe, pronto se accidenta y la responsabilidad cae sobre ustedes. Entonces, si le van a dar esa medicación, que venga acompañado, que se venga en taxi a su consulta invasiva, ¿ya? Entonces, sin embargo, también hay pacientes que pueden tener cuadros de mucho dolor. Los endodoncistas usan mucho, por ejemplo, tomar arcoxia o diclofenaco media hora antes, porque cuando están así como con esas pulpitis muy exacerbados, a veces les manejan un poquito de analgesia previa. Yo en el prequirúrgico manejo mucha medicación, incluso si va a extraer un diente o hacer regeneración para evitar alta inflamación, yo aplico intramuscular ketorolaco, ketoprofeno más dexametasona, que es corticoide. Aplicamos la inyección intramuscular y el posoperatorio es mucho más tranquilo, o sea, como una premedicación antiinflamatoria y analgésica. Así que cualquiera de estos escenarios, previo o post, funciona muy bien, o saliendo de la cirugía inmediatamente pues hacer esos manejos, ¿ya? Entonces es parte de la etapa sistémica evaluar esas condiciones, mandar los exámenes de laboratorio o hacer las interconsultas, o externas o internas, ¿ya? Necesito tomar la decisión sobre la pieza 4, 6 porque está en endoperio y como que no sé si es endo, si es perio, se me mueve. No, necesito tomar una decisión con endodoncia. En la etapa sistémica es donde se hace, ¿ya? En la fase aguda es como donde en otras, digamos, en esta postura, en la fase aguda, es como donde se extraen los dientes, se drenan los abscesos, en fin. Pero en la clasificación del INDE, por ejemplo, en la fase sistémica es donde se hace eso, los drenajes de abscesos,
premedicaciones y demás. En esta postura de Delfino, esta situación se hace en la fase aguda, donde nosotros abordamos lesiones, abscesos, debridamos, hacemos desfocalizaciones, sobre todo las primeras 24-48 horas. Hacer una medicación antibiótica es una fase aguda y ese fue todo el tratamiento ese día, ¿cierto? A veces los pacientes llegan con celulitis tipo 1 o 2, o sea, de leve a moderada, y el paciente abre así y está así. ¿Ustedes lo pueden intervenir? Venga, lo medico 3 días, ahí sí se puede mandar el antibiótico antes, lo medico para que baje la carga bacteriana, me pueda abrir la boca, baje la inflamación, o mejor dicho, baje la inflamación, me puede abrir la boca y ahí yo meto mano. Pero ojo, si es celulitis de moderada a severa y ustedes ven ese paciente con fiebre, que no puede con la vida, que está así, remitan porque se les va a complicar. Hasta celulitis moderada ustedes pueden mandar oral, incluso podrían mandar una clinda intramuscular de 300. Pero si ustedes ven ese paciente que no puede con la vida, que lo ven así ojeroso y que de pronto está comprometiendo espacio aponeurótico a nivel de la órbita y demás, ni lo toquen. Se les va a complicar y ustedes pueden tener una demanda. Remitan hospitalario y que allá se encarten con ese paciente venosa y seguramente volverá al consultorio. Cuando baje o lo atienden en neonatología a nivel hospitalario o regresa al consultorio. ¿Ya? Entonces ni lo toque. Entonces hay que saber remitir en los momentos que son. En una fase aguda, si es que es un cuadro más local, a veces hay situaciones fistulosas, abscesos que debo drenar. Ustedes saben que en endodoncia puedo hacer una fistulografía. Ojo, la radiografía periapical en estos casos es fundamental. Cuando ustedes están instalando el consultorio, es un error no tener un equipo de rayos X en el consultorio básico. Hoy en día es muy fácil porque están estos portátiles, son caros pero funcionan súper bien, no tienen que preocuparse de que revelen y tan. O así sea un equipito de segunda, consíganlo, porque realmente ustedes no pueden diagnosticar sin un equipo ahí a la mano. Ya la panorámica y eso ya pues se puede por fuera, pero en sus consultorios tienen que tener aunque sea esto, porque si no patinan mucho en los diagnósticos. Siempre que un paciente llegue con estos cuadros, tienen que tomar una radiografía para ver qué ven, hay una fractura, hay un absceso. Pero claro, si ustedes ven esto, yo les pregunto, ¿qué decisión toman ustedes acá? Exodoncia, porque es que ahí no hay nada que hacer. O sea, ¿qué le van a explicar al paciente? Nada. Aquí no hay nada que hacer, tienes un absceso, este diente hay que sacarlo. Te lo voy a drenar y programa. Si quieres te la saco ya. Si ustedes no le ven cuadro sistémico al paciente, la pueden sacar ya. Si tienen todo en el consultorio, en fin, se la sacan ya, lo drenan, lo medican y a la casa. Pero si ustedes lo ven con cuadro, en fin, lo medican primero y en 3 días sacan el diente y ya de pronto ya tienen todo más organizado, el tiempo, porque a veces este paciente te llega a las 8, pero tú tienes otro paciente a las 9 o 8:30 y llegó de urgencia. Entonces, no es que no le digan, no puedo porque tengo otro paciente a las 8:30. Eso no se le dice al paciente, mira, te voy a medicar por lo menos 24 o 48 horas porque esto está un absceso grande, te voy a drenar un poquito para porque de todas maneras la anestesia ahí no les va a funcionar. ¿Ya? Entonces, y al otro día lo operan, que ustedes tengan más tiempo, que sea más planificado. Traten de manejar bien eso, lo que dijimos originalmente, la optimización en la terapéutica. Porque si ustedes no hacen eso, se van a atrasar en la consulta y van a tener todo un problema de ahí en adelante. Si tienen tiempo y ven que lo pueden hacer, háganlo, pero siempre después mediquen al paciente inmediatamente.
¿ya? Esas son fases agudas que a veces nosotros tenemos que resolver en ese momento. Entonces, pasando esas situaciones sistémicas y de fase aguda, venimos a la fase inicial. En esta fase nosotros evaluamos las causas, evaluamos qué tipo de condiciones de limpieza, de desinfección tenemos que hacer. Si es una enfermedad gingival o periodontal, entonces cuáles son los objetivos de tratamiento. Ya los doctores la semana pasada les explicaron el control del biofilm, desde la parte pues como de literatura, de la parte histológica y de procedimental. Y aquí pues nosotros vemos qué tipo de desfocalización vamos a hacer. Tenemos que hacer una ambientación sencilla o es un poquito más profunda. Tenemos que hacerle una motivación al paciente, una parte de fisioterapia. Lo que les van a explicar hoy los doctores por la mañana es la parte de fisioterapia periodontal, donde yo le doy las recomendaciones de cómo debe limpiarse, con qué debe limpiarse, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Nosotros hacemos un control de placa y le decimos, vea, usted aquí no se está cepillando acá, 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 yo le mando esto, le recomiendo esto. Podemos iniciar hoy con el raspado supragingival o raspar un sextante completo, raspar y alisar si es que es periodontal. Entonces, una observación y un paréntesis para que no se les olvide, y eso lo van a ver en el caso clínico. Si yo tengo una enfermedad gingival, yo no puedo decir en el tratamiento, después de hacer la fisioterapia son todos los procedimientos de control mecánico con la manito que yo debo hacer. Motivación, educación, hábitos, en fin. Y la ambientación periodontal ya es la parte de la manito, del instrumento. No confundan control mecánico con terapia mecánica. Son dos cosas diferentes. El control mecánico es la mano y accesorios. Y terapia mecánica es instrumentación. Se los digo porque a veces la semántica puede variar entre las escuelas. O digan debridamiento mecánico, ¿cierto? La palabra destartraje ya no se utiliza, solo que a veces en literatura antigua se lee o en los tarifarios. Pero destartraje es raspaje. Pero ustedes, como son profesionales y están estudiando, ustedes ya no van a decir destartraje, van a decir raspaje. Y van a encontrar rehabilitadores aquí que les dicen destartraje y ustedes se hacen los locos, no los corrigen, pero eso es así, doctora, el raspaje. Y siguen, porque eso es una mala definición, ¿ya? Entonces, volviendo al paréntesis, si yo tengo una gingivitis y ustedes me ponen RAR, les voy a decir, es incorrecto. Porque no puede salirse la gingivitis. Porque estarían eliminando el nivel de adherencia clínica. Porque ahí no se pierde. Pero si ustedes meten a fondo, lo van a romper. Entonces, si alguien en el caso me pone, tiene una gingivitis y voy a cerrar, le voy a bajar puntos. Entonces, gingivitis es raspado supra o mecánico, ¿ya? Y la profilaxis es complementaria siempre en cada cosa que hagan. ¿Que la profilaxis puede ser un tratamiento? Sí. ¿En quiénes? ¿En los que tienen? No necesariamente. Salud clínica. Porque si tiene gingivitis con sangrado, algo mecánico tendrás que hacer. La profilaxis es más un tratamiento de alguien o muy básico en gingivitis o que esté en salud clínica o en salud pristina. ¿Ya? Eso debe quedar claro. De la fase inicial, digamos que se trata de evaluar un poquito la parte de desfocalización. Entonces, claro, la idea es que yo pase de esto a esto, de eliminar, disminuir la placa, las bacterias, cepillarse mejor, hacer raspado supra, lo puedo hacer con ultrasonido, pero por favor no se me acostumbren al ultrasonido en la escuela, porque entonces empezamos a volvernos facilistas. Por eso aquí, entre la clínica 1, 2 y a veces la 3, ¿no? La 1 y la 2, no les dejamos usar mucho el ultrasonido, pero no, es por metodología académica, no porque no se use. Por supuesto que en el consultorio ustedes lo tienen que hacer porque tienen que optimizar el tiempo.
Si ustedes hacen raspado solo con la manito, se van a demorar mucho con su paciente y ese paciente lo van a perder. Obviamente que yo puedo pasar el ultrasonido y ya después retoco con el manual, pero por favor no dejen de hacerlo, porque en realidad es mucho lo que no se percibe con el ultrasonido. Recuerden que el ultrasonido han visto que la punta no es como una cureta, sino que es una punta diferente. Hay algunos ultrasonidos que vienen con puntas de periodoncia, pero acá no se consiguen, eso toca importarlo. Seguramente los periodoncistas tendremos, pero lo normal de las escuelas y de los consultorios y de los distribuidores es que esas puntas no se consiguen tan fácil. Entonces las puntas que están hechas con ultrasonido son solamente para cosas supra, ¿ya? Ustedes quitan todo esto, el ultrasonido les ayuda con estas manchas, porque si ustedes no quitan estas manchas con el ultrasonido, manualmente se van a demorar la vida. Entonces, esto es digamos, esto aquí es puro tema de ultrasonido. Ahora, si ustedes tienen una coraza, doctora, mire este caso, ¿será que usted me permite usar tienen que pedir permiso? No es que en primero no se les deje al 100%, pero van a encontrar el docente que les diga, no, usa la cureta. Manejo criterio. Pero aquí todos somos muy buena onda. Ya, pero bueno, hay de todo. El control de placa y educación del paciente es lo que van a ver con los doctores en la mañana, ¿no? Entonces se corrigen situaciones de riesgo, a veces hay caries que pueden estar involucrando, entonces a veces uno retira caries, coloca un cemento y después ya la obtura como debe ser. Pero este es el momento de desfocalizar, corregir puentes sobreobturados. A veces uno hace como la limpieza y les dice, bueno, mira, este provisional hay que cambiártelo, no tengo cómo higienizarte ahí. Yo te higienizo hoy, pero este provisional hay que cambiarlo. O este puente está muy sobreobturado, te puedo pulir un poquito con las fresas, con eso, pero esto te está reteniendo planta. En fin, si es que necesita algo microbiano, se puede hacer en esta etapa, pero ojo, después de hacer el debridamiento mecánico. ¿Ya? Terapia oclusal, por supuesto, a veces hay que hacer ajuste oclusal, porque ustedes ya saben que el trauma oclusal también puede generar algunas situaciones, ¿no? La literatura habla de movimientos ortodónticos menores, sin embargo, eso puede estar muy condicionado y yo siempre les recomiendo que hagan esto después de que esté en salud clínica, a los 2 meses que ya haya estado como en tratamiento. Y también es pertinente hacer ferulizaciones, sobre todo en el sector anteroinferior, porque a veces los dientes se mueven mucho y casi que ustedes medio quitan el cálculo y se quedan con el diente en la mano. Entonces hay que saber cómo entrar de acuerdo a las recomendaciones de su profesor. A veces toca como colocar unos punticos de resina en interproximal, como ferulizar un poquito mientras terminan de raspar. Ahí sí, por ejemplo, yo les recomiendo que solo cojan con el ultrasonido para que no manipulen mucho, pero sí quiten como esa bacteremia para que puedan después hacer las extracciones sin tanta placa y sin tanto bicho, ¿ya? Entonces es parte como de lo que se puede manejar con el paciente. Y obviamente la educación en la fase inicial es importante porque ustedes tienen que hacer una muy buena educación y motivación a su paciente. Y a veces todos creemos que son adultos y que no hay necesidad. Ustedes no pueden decirle al paciente, mira, la técnica de cepillado es VAS, vela en YouTube, es esto. O sea, así no se trata a un paciente. Por muy obvio que el paciente, pues, si yo me sé cepillar, no. Lo que sí pueden hacer es, mira, si quieres o si ya les cogió la tarde con la consulta, les dicen, mira, este es el cepillo, tráelo a la siguiente sesión, revisa la técnica y damos una repasadita en la siguiente. Si no es así y ese día lo terminan, pues ni modo, van a tener que sacar un videíto en el celular y mostrar un poco
¿Qué hace Jimena Gómez? Yo me anticipo, yo pues sí tengo cepillos disponibles en mi consultorio y lo que yo hago es que estas grandes casas comerciales, tú compras un grupo de cepillos, los marcas con tu nombre, es un plus, en realidad se los cobras, pero les dices que se los cobras, no sé, si la consulta vale 100 soles, les cobras 120. El paciente no se da cuenta y tú se lo das y el paciente lo ve como un valor agregado y tu nombre está por detrás del cepillo. Es una buena estrategia y tú te aseguras de haberle mostrado cómo debe ser la cosa, ¿no? Entonces, es como yo lo manejo, es como yo lo manejo. O si quieren se lo cobran y le dicen en la recepción que se lo, como quieran quiero, pero yo he visto que es más fácil manejarlo así porque el paciente ni se entera, los proveedores te lo dan más barato, así que igual te sale a cuenta y es importante porque el paciente lo ve como un plus, ¿ya? Entonces, me parece que es una forma adecuada de abordar a los pacientes. Hay pacientes que siempre van a sentirse más inteligentes que nosotros. Sí, pero yo me sé cepillar, bueno, igual, a ver, muéstrame tu técnica. Entonces están, y ustedes saben que no lo está haciendo bien, entonces mira, si me permites te puedo sugerir tal cosa, y así puedes abordar tal otra y tal otra. Porque con los pacientes adultos siempre hay que tener un poquito de tino, sobre todo si ellos son mayores que ustedes, ¿no? Entonces, y siempre van a dudar cuando se vean así muy jóvenes, como tú, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre ellos van a cuestionar un poco eso, ¿no? Entonces, pero al paciente se le tumba con fundamento, ¿ya? Entonces, eso, y como les digo, si es que les cogió el día y no pueden, mándenlo a estudiar y en la siguiente ya repasan, así que es buena estrategia para que controlen un poquito la técnica. Y le hacen examen, así nomás, cuando vayan a su reevaluativo, cuando vayan a su control, tú le dices, mira, voy a hacerte examen dentro de 10 días a ver cómo te fue con el cepillado y miramos qué tal está funcionando la manito. Pero si ustedes no le ven dominancia al paciente y ven que es un paciente mayor, manejen el eléctrico de una vez. O si es un adolescente con su cara, y entonces le mandan el eléctrico. Y al adolescente hay que dirigirse primero, que él no sienta que todos con la mamá. No, al adolescente a partir de los 12 años hay que involucrarlo. Bueno, ¿y tú qué tal te estás cepillando? De frente y a los ojos. Él les va a hacer su cara, porque todos los adolescentes hacen su cara, ninguno se cepilla adelante. Por alguna razón, todos pasan por alto esta zona de acá, pero hay que explicarle al paciente y luego dirigirse al padre, porque el padre tiene que supervisar. Estos chicos entre los 12 y los 16 años son un desastre cuando tienen ortodoncia y normalmente les crecen mucho las encías y todo es falta de manito, ¿ya? Sobre todo los hombres, los chicos, los varones, porque piensan en deportes, piensan en otras cosas, no les importa. Las niñas de pronto, como están en la etapa del noviecito y que están descubriendo un poco eso, a veces a las niñas hay que persuadirlas un poco por ese lado, ¿no? Entonces, siempre con los adolescentes, ahí sí toca cepillito en mano y probar. Y el cepillo eléctrico hoy en día ya no es tan costoso como antes, hay cepillos de 50 soles, ¿cierto? Pero bueno, de repente ustedes están en alguna comunidad, entonces ahí sí toca pues con el cepillito, a veces toca fácil, fones, en bolita, mientras le cogen ritmo, porque en realidad la técnica de base es bien sofisticada y hay pacientes que no pueden, la mano no les da. Como cuando alguien es capaz de bailar y el otro no le llega al paso, ¿cierto? Es como lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven que un paciente no tiene dominancia, fones a lo niñito y listo. Y cuando tiene dominancia ya le aumentan el grado de dificultad. Entonces, el autocuidado en ese aspecto es súper importante. Sebastián y Melissa les van a hablar que no hay diferencia estadística significativa entre un cepillo eléctrico y un cepillo manual. Ellos les van a decir eso porque eso es lo que muestra la literatura.
Digamos que cada paciente tiene sus indicaciones. Yo personalmente, porque cuando lanzaron los cepillos eléctricos como que solo no, los pacientes no, los pacientes con autismo, los pacientes mayores, sí, pero no, no. Yo tengo muchos adolescentes con cepillo eléctrico y tengo muchos adultos con cepillo eléctrico, porque no la hacen, no la logran, ¿cierto? Entonces, y hoy en día hay cepillos eléctricos que no necesariamente hacen esto, sino que son vibratorios, porque también está la duda que si el cepillo eléctrico me recesiona los tejidos. Entonces, cuando es un paciente que es brusquito, que es fuerte con el cepillado, tal vez un eléctrico podría ser mala idea si es que fuera oscilatorio. Pero si es un cepillo vibratorio, Portemo los consiguen a 25 soles, entonces lo importante es que ustedes investiguen qué es lo que hay en el mercado y eso les ayuda. Entonces, todo hay en el mercado y todo funciona, pero hay que ver qué es lo que necesita tu paciente, ¿ya? Entonces hay que personalizar un poquito eso, qué será lo más eficaz, ¿no? Si ese paciente necesita hilo. Nuestra clínica es de usar hilo dental por esa limpieza interproximal o interdental. Pero les cuento, en España no usan mucho el hilo dental. Y ustedes van a encontrar literatura donde ellos sustentan que eso no sirve para nada y que no hay diferencia estadística, en fin. Pero todos conocemos los dientes de los españoles, ¿sí o no? Tenemos nosotros mejor, en Latinoamérica tenemos una mejor visual de la higiene. Y ellos tienen otros hábitos, fuman mucho, toman mucho café, toman mucho vino tinto. Es otra cultura. Así que si se van de intercambio a la Universidad de Cataluña, en fin, o de Sevilla, o de los diferentes convenios, porque sé que hay convenios, porque Claudio tiene varios convenios con universidades españolas y sé que los mandan mucho a España, no se aterren, no se asusten si es que no ven el hilo dental por ningún lado. En España no se utiliza mucho, pero ustedes sí lo utilizan, o sea, recomienden a sus pacientes si ven que es necesario. Los interdentales cuando sea el punto. ¿Y por qué es necesario? Por ejemplo, cualquiera de ustedes que de pronto tienen un poquito de gingivitis o son pacientes sanos, si ustedes utilizan un cepillo interproximal, ¿qué va a pasar con la papila? O sea, a mí personalmente no se me ocurre yo usar un interdental, porque ¿por dónde? Yo sé que la casa Curaprox les va a explicar que hay una forma, en fin, pero sigo con mi criterio, por eso no todo es tan comercial, chicos, como que tengan criterio para recibir la información, ¿cierto? La gente de Curaprox siempre les va a decir que hay una sonda, chicos, allá, mucha conversación. Entonces, si hay una sondita que mide, que ya se lo... Yo les recomiendo que en pacientes que tienen la papila en posición sean cautos, porque ahí siempre va a ser mejor el hilito. Y si ya pues tienen 2 o 3 milímetros de espacio que quieran introducir un Interprox, el micro nano, ok, háganlo, pero revisen muy bien el tipo de paciente que tienen para que no ustedes vayan a recomendar un elemento que les puede causar una iatrogenia. Ya, entonces, eso por un lado. Los dentríficos también tienen que evaluarse qué es lo que le funciona a ese paciente, ¿cierto? Es que tengo mucha sensibilidad, entonces manden Colgate Sensitive o Sensodyne o todas las o Vitis Sensitive, o sea, tienen que mandar lo que el paciente necesita. Que tengo muchas manchas, pues tendrán que Vitis antimanchas, o por ejemplo hay unas de Colgate muy buenas, esas Brilliant son muy buenas, tienen sílica, ojo, ninguna tiene peróxido, entonces funciona bien. Y los enjuagues también pues tienen una connotación, ¿no? El único que tiene peróxido es el Listerine Whitening, eso lo van a ver más tarde con ellos. Pero siempre tienen que ver qué es lo que le funciona a cada paciente, ¿ya? La clorexidina, como lo hablaba con Cielo, la clorexidina es eficaz para reducir la placa y la inflamación, pero sobre todo en paciente periodontal, no tanto el gingival.
La clorexidina actualmente está muy revaluada, entonces chicos, no es una receta de cocina. ¿A qué me refiero con eso? Que el paciente de gingivitis, clorexidina, porque yo aprendí en la clase de la doctora Jimena que la clorexidina es súper buena para desfocalizar. Sí, pero no. Porque el paciente aprende a comprar la clorexidina, se la venden fácil en el mercado, y entonces empieza a tener falsos positivos. Ay, ya me alivié, ya me curé, porque no sangre. Pero resulta que es que el enjuague le tiene el sangrado controlado, pero no ha hecho nada de mecánica. Y entonces no va al odontólogo, sino que se la pasa todo el año a punta de clorexidina, pero por dentro la cosa está carcomiendo. Ya, entonces, ojo con la clorexidina, porque se convierte en una receta de cocina y lo veo todos los días en la clínica. Gingivitis, clorexidina. Entonces, el que me ponga clorexidina en una gingivitis, ahí le bajo puntos. Porque para la gingivitis hay otras cosas, cloruro de acetilpiridinio, triclosan, eso lo van a ver en un ratico con los doctores. ¿Ya? Entonces, solamente los enjuagues tienen que tener una magnitud de sustantividad, mirar si reduce la placa, si es para gingivitis, pero es muy importante el enjuague, resuelve el 60% de los cuadros. Significa que si soy un paciente con ortodoncia y tengo gingivitis, aparte de la terapia mecánica, del control mecánico, y aparte de los enhebradores y los cepillos interproximales y la profilaxis cada 2-3 meses, ¿qué le voy a tener que mandar yo? Enjuague para gingivitis, porque tiene que controlar hasta que termine la ortodoncia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vitis encías, que tiene cloruro de acetilpiridinio, triclosan, ese tipo de enjuagues que son más antiplaca, ¿no? Más que antibacterianos, ¿no? Como les dije, los cepillos eléctricos reducen la placa, es un muy buen concepto, paciente. Este es uno de los más baratos de Oral-B, por ejemplo. Si no estoy mal, están como a 50 y tantos soles. Hoy en día hay hasta los IO, que yo lo expuse en el congreso el año pasado. Hay unos pues que se conectan al smartphone y te dicen si sangró, si no sangró, si pasó, si está detectando la placa, en fin, son caros, 250 para arriba. Incluso cuando salieron costaban $200. Hay unos pues que se conectan, te mandan los avisos. Incluso yo tengo un paciente que me manda los screenshots. Es un chico pues nada, gomoso de la tecnología y bueno, le metió su plata a eso. Entonces bueno, yo lo veo que si eso lo motiva y está feliz con su juguete, pues que le haga. Ya, entonces chicos, en la fase inicial es cuando yo hago el tratamiento no quirúrgico. Yo hago el raspado, que es eliminar la placa y el cálculo supragingival, el alisado radicular, que es una técnica de instrumentación donde yo tengo que alisar el cemento radicular, ojo, pero no hacerlo tan duro a que yo reviente el cemento, sino que yo lo que tengo es que alisar la zona, que quede lisa, que quede dura, pero no darle con el alma, ¿no? Entonces tenemos que ser muy delicados en los movimientos, ¿no? El debridamiento radicular, digamos que es una parte un poquito más profunda, y digamos que lo que es alisado es el movimiento y el debridamiento ya es como la limpieza final. Por eso en muchas escuelas no dicen alisado, sino debridamiento radicular. Entonces al paciente lo que hay que decirle es, mira, toca anestesiar, porque toca entrar en el fondo del surco de la encía para poder alisar ese esmalte, ese cemento. Yo me doy cuenta cuando un alumno no alisa, cuando miro en la mesa y no le veo anestesia por ningún lado, y yo le grito anestesia, no tuve necesidad. Y yo, pero ¿cómo no necesidad si tienes una periodontitis estadio 3? Entonces no alisaste. Y hacen su cara, ¿no? Entonces, ojo, o sea, y en una gingivitis hay que anestesiar, depende, porque si tiene cálculos grandes, pues a lo mejor el paciente la anestesia en una gingivitis la decide el paciente, no la decides tú. ¿Tienes mucha sensibilidad? ¿Quieres que te anestesie? Uy, sí, doctora, a mí ese frío de ese ultrasonido me mata. Hay pacientes muy sensibles.
y mejor que anestesien, porque empieza el paciente como a quitarse y ustedes pueden lacerarlo. Y para ese paciente va a ser una tortura la limpieza. Entonces tú le dices, mira, ¿qué te parece si yo empiezo? Yo siempre les digo, mira, ¿es con aguja? Entonces cuando yo los veo dudando tanto, yo les digo, mira, ¿qué te parece si yo empiezo? Y si tú ves que te está como molestando mucho, que te sientes como corrientazo, yo paro y te anestesio. ¿Te suena? Sí, listo, me suena. O te puede decir, no, a mí, duérmame ya, yo no lo quiero sentir, ¿cierto? Ahí como que se acomodan un poco, pero si van a analizar a fondo, si les dicen, mira, me da una pena contigo, pero debo anestesiar porque tengo que entrar muy profundo. Y ahí sí ustedes toman el control. Casi que medio le dicen, es que sin eso yo no te puedo trabajar. Y te le pones seria o serio, ¿cierto? Entonces, esa es la parte del debridamiento que debemos ser como muy claros con el paciente y ver lo que se puede manejar y lo que no. Entonces, en la instrumentación, pues yo puedo hacer con instrumento manual, que es lo que hemos estado haciendo. Podría hacer con los magnetoestrictivos cuando ustedes estén en un manejo social, si se van a la selva o van a hacer esa rotación bonita amazónica que hablábamos en estos días, Claudio y yo, que hay una experiencia amazónica bien linda que pueden hacer ustedes en la selva. Allá seguramente no van a tener ultrasonido como tal vez todavía tengan un magnetoestrictivo, es un tipo de ultrasonido que se usó en otra época o en una posta podrían tener eso. Los sónicos que ya ustedes lo conocieron, la diferencia simplemente es un tema como eléctrico y de pulsaciones, que los doctores van a mostrar, y los piezoeléctricos, los sónicos son los portátiles que les trajimos, y estos son los que van conectados a la silla, que son los que ustedes van a tener, los que normalmente se ponen en las sillas de acá. Obviamente nosotros tuvimos que usar los sónicos porque en el laboratorio de simulación no hay las conexiones para ello. El que ustedes comprarían para su consultorio podría ser de un manejo de otro, ¿no? Ya depende de qué tipo de silla consigan. Y el láser, hay algunos láseres que vienen de manejo mecánico que también podrían ayudar a debridar. Opino que siempre hay que hacerlo no quirúrgico, hacer la parte manual y después utilizar los láser. Hay un aparato que se llama ProfiJet, que hagan de cuenta como cuando uno lava el carro a presión, así que es un abrasivo que sirve mucho para eliminar manchas de café y demás, solo que es un poquito abrasivo porque en el tarrito se introduce como bicarbonato o un tipo de abrasivo, les ayuda como con muchas manchas, solo que hay un problema, causa mucha sensibilidad al final. Entonces, si es un paciente que sufre mucha sensibilidad, tal vez no sea indicado para ese paciente. ¿Ya? En la fase inicial, nosotros tenemos que ver cómo ha sido el resultado de ese raspado, de ese curetaje. Este mismo resultado yo tengo que evaluarlo después. Yo puedo hacerle al paciente una terapia OR a las 72 horas y yo debería tener el control de ese manejo porque hay pacientes que necesitan un poquito más de seguimiento. Y después de ese trabajo, pues entonces yo ya hago los reevaluativos o a los 21 días para gingivitis o a los 32 días para periodontitis. Y como la pregunta del examen, la recolonización bacteriana siempre va a ser más o menos entre la quinta y octava semana. Entonces, a partir de los 32 días, ahí sí cada 3 meses para los pacientes de riesgo, de alto riesgo. Si ustedes necesitan controlar un paciente para meter la ortodoncia, pues los controles no pueden ser cada 6 meses, van a tener que controlarlo cada 3 meses hasta que logren salud clínica y pueda pasar a ortodoncia, ¿no? Entonces, en la fase inicial, digamos que siempre vamos a tener que manejar este tema. Entonces, el objetivo principal en los raspados y alisado radicular, sobre todo en el alisado radicular, es disminuir la bolsa. Les he dicho, es más fácil disminuir una bolsa de 7 a 5 o a 4 que de 4 a 2. No es tan fácil. Lo importante es que esa bolsa de 4 no les sangre.
¿ya? Entonces, siempre deben retirar patógenos y estar controlando sobre todo el sangrado. Esto lo del aire abrasivo, estos Profiljet son aires abrasivos que también funcionan con las manchas. Mi opinión es que debemos, este es el orden, ¿cierto? Entonces, ustedes, ¿cómo reemplazan esto? Con el pulido de la fresita, esa delgadita amarilla, y los pulidores. Yo qué errores les he visto en la preclínica, que le dan de alma y un montón de veces a la fresa. No, eso es un poquito, como para quitar ese polvito que queda, brillar esa restauración, pulir, y lo mismo las puntas de pulido, las de los colorcitos son para pulir, ¿no? Ya después brillan con alguna felpita, con algún disquito, ¿ya? Y con el ultrasonido tengan cuidado. A veces a los pacientes les colocan resinas en el cíngulo posterior de los dientes anteroinferiores. Miren bien, porque hay más de uno que fractura esa resina y es un daño que le están haciendo a su paciente. Y el paciente, doctora, pero yo tenía como una resina ahí, ya no la siento. Entonces, tienen que volver. Sí, lo que pasa es que tenías un cálculo súper pegado de ahí, pero no te preocupes, aquí yo ya te la organizo. Hay que responder por la resina. Ojo con fracturar una corona, ojo con las caritas, las pueden fracturar. Entonces, por eso les enseñamos a usar el ultrasonido, no es que se peguen ahí, porque fracturan. Entonces, hay que saber usar el ultrasonido y que no vayan a tener como problemas. Entonces, chicos, siempre el alisado radicular lo van a entender como un desbridamiento y en muchas terminologías lo van a entender de esa manera. En la fase inicial nosotros también podemos utilizar antisépticos complementarios, es decir, cuando nosotros estemos raspando y alisando en el consultorio hay que colocar o cloruro de acetilpiridinio o clorexidina para que no vaya a haber contaminación cruzada. Eso les ayuda mucho, la literatura también lo dice. También podrían utilizar algunos antibióticos complementarios sistémicos, pero solamente en situaciones más moderadas y severas. En las leves ya no, digamos que no es indicado. Incluso hay antibióticos que pueden introducir dentro de las bolsas periodontales. Ahí es donde pueden usar el láser, donde podrían usar in situ algunas consideraciones. Hay tetraciclinas, hay metronidazol en jeringa que pueden introducir y funciona muy bien, sobre todo en este tipo de profundidad de bolsas donde puedan tener esas marcaciones. Entonces van a definir un poco eso. ¿Ya? En la fase inicial, pues yo tengo que decidir si solamente hago estos controles a 3 meses y reevalúo para ver si tengo que levantar colgajo, o si es una gingivitis y hago como el raspado y me tomo 6 meses para volver a mirar, o si hago una limpieza profunda en ese primer mes y evalúo en 6 meses la posibilidad de hacer colgajo. Nosotros acá la otra semana vamos a levantar colgajo y vamos a hacer rara campo abierto, más que todo para que aprendan. Cuando yo estaba en la época de ustedes era muy de tendencia a levantar colgajo y les conté que pues, la línea era muy receptiva. Pero hoy en día la línea es más conservadora, igual que en las restauraciones, ¿no? O sea, como que primero le hago no quirúrgico y si al mes veo que no funciona o la bolsa es de 10 milímetros, lo más seguro es que tenga que levantar colgajo. Entonces el colgajo únicamente se levanta cuando yo no tengo buen acceso a la zona. Incluso lo podría proyectar desde el inicio de tratamiento y decirle, mira, vamos a hacer no quirúrgico, pero aquí en la 4-6 tengo que levantar colgajo porque tengo una bolsa de 10 y tengo una furca de 2. Y bueno, seguramente si tienes el dinero podemos regenerar, si no solo levanto, raspamos, aliviamos y cierro. Ya. Entonces, como que ahí toca tener un árbol de toma de decisiones
siempre en la fase inicial podríamos manejar los antibióticos. Entonces, chicos, cuando yo estoy raspando, los antibióticos los debo mandar en la fase inicial, pero al terminar la no quirúrgica. ¿Cuándo? En estadios 3 y 4. Entonces, yo podría mandar acitromicina por 3 días, podría mandar este conjugado que les habló el doctor Jonathan la semana pasada, podría ser también ácido clavulánico, ¿ya? Podría ser metronidazol con ciprofloxacino cuando el paciente tiene, por ejemplo, una PUN, una GUN. Esto es una bomba para el estómago, entonces a veces mejor utilicen amoxi con clavulánico. El metronidazol es un muy buen antibiótico para los gram negativos, pero patea el estómago impresionantemente y sabe horrible. Entonces el paciente les va a decir que tiene un sabor metálico, que no aguanta el antibiótico, que lo va a seguir tomando y entra en rechazo total del tratamiento. Entonces a veces hay que ver un poco este tipo de medicamentos que son un poco más nobles, y la citromicina para paciente alérgico, ¿no? O clindamicina, ¿no? Como les dijo el doctor Jonathan, las revisiones sistemáticas apuntan que tiene mayor efectividad la amoxicilina con el metronidazol, sobre todo en etapas muy severas de la periodontitis, siempre y cuando ya se haya instrumentado. Como les dije, a veces hay que ferulizar. Muchos alumnos me dicen, doctor, ahí raspo, ¿y qué sigue? ¿Qué hacemos? Porque está en movilidad 1 y 2, pero no está como para extraer. Entonces, después del raspado, pues podemos hacer un tipo de ferulización. La que más se utiliza de pronto es esta y esta. Y bueno, esta también podría funcionar, la férula neuromio-relajante superior es una forma de ferulizar, porque a veces ferulizar aquí no es fácil por los espacios, ¿no? O normalmente son pacientes que ya han pasado por ortodoncia y la forma, digamos, que de ferulizar es esa, ¿no? Es una forma de ferulizar. Yo puedo tener 2 momentos de ferulización. Puede ser una ferulización pequeña aquí para raspar, porque el diente se me mueve mucho mientras logro hacer la extracción, o puede ser ya la ferulización terapéutica, que yo ya la programo después del RAP para que el paciente se estabilice un poquito, y lo que hago es que ferulizo acá y de repente complemento con esta y lo dejo 6 meses con eso, a ver si se me fija un poco de 2 a 1. Es un tipo de tratamiento y de evaluación. Ojo que todo esto se hace en la etapa inicial. Todo lo que es extracción inmediata mandatoria. Se me mueve todo esto y es estrés, y eso es en la 1. En la 1 o en la fase inicial. Y colocar whiplash o prótesis inmediatas, eso todo es en la 1. Extracciones por focos sépticos y demás, eso es en la 1. Ya las demás extracciones o frenectomías o lo demás es en la etapa correctiva o en la etapa quirúrgica. ¿Ya? Siempre nosotros reevaluamos, como les dije, a las 2 semanas, normalmente en gingivitis, y en pacientes periodontales a las 4 o entre la 4 y la 8ª semana. Pero el momento ideal para hacer los reevaluativos de cada 3 meses es de 6 a 8 semanas, y eso fue pregunta de examen, así que aquí se resuelve una de las condiciones. ¿Listo? ¿En qué momento yo reevalúo? Cuando inicia la etapa correctiva, ¿ya? Yo reevalúo todo. Si el paciente se está controlando sistémicamente, cómo va con la medicación, ya controló la diabetes, evalúo técnica, hago control de placa, vuelvo y hago sondaje y veo dónde recuperó y dónde no recuperó y dónde tengo que volver a raspar y alisar. Donde vuelvo, raspo y aliso, donde me sangra, ¿ya? Entonces ahí es donde hago los procesos de reevaluación. Entonces, ante la pregunta ¿cuál es la primera actividad de la fase correctiva? Es reevaluación, porque ahí yo veo qué cosa me reinfectó,
En la correctiva, a partir de la reevaluación, entonces yo digo, bueno, acá puedo hacer una regeneración ósea, puedo hacer un implante, mando a rehabilitación para que me programen primero una cosa u otra. Yo ya hago el resto de la operatoria, endodoncias mandatorias, ¿sí? Hasta la fase 1, fase inicial, yo lo que hago es desfocalizar y hacer cosas inmediatas para estabilizar. La palabra es estabilización del paciente. Para llegar a la salud. Y si la estabilización del paciente implica hacerle una whipla a una inmediata, eso es en la fase inicial. Que es que yo no la hago, ok, tome la impresión rehabilitador y sincrónicamente y me lo devuelve para la extracción. Esta fase correctiva es como rehabilitación, ¿no? La parte de rehabilitación del paciente en general, no solamente rehabilitación de la especialidad de rehabilitación, no, yo hago endodoncia, hago las cirugías periodontales, gingivectomía, implanto, todo, solo que inicia con la reevaluación. Eso a muchos alumnos se les olvida. Yo termino la fase inicial y en el primer renglón, donde tú me preguntaste, el primer renglón de la fase correctiva es reevaluación. En una gingivitis sería 21 días. Se acelera la parte correctiva. Entonces, en una gingivitis la parte correctiva se hace a los 21 días, porque ahí es donde yo hago la reevaluación de una gingivitis. ¿Listo? Una periodontitis se extiende un poquito más. ¿Ya? Entonces, luego de terminada la fase 1, entonces yo veo qué excesos gingivales tengo que operar, tengo que hacer una gingivectomía. Si yo tengo bolsas mayores de 5 milímetros que no accedo, tengo que hacer un RAR quirúrgico posiblemente, o miro lo del afterfy, minify y demás. Tengo una furca 2, ¿qué voy a hacer con esa furca? La instrumento, la regenero, no tengo plata, ok, no tienes plata, pero levantemos y por lo menos te debrido y te cierro. Tengo plata, tengo recursos, regeneremos. Yo no lo sé hacer, lo sabe hacer mi periodoncista. ¿Cierto? Pero tengo furcados y se me mueve el diente, ¿qué hago? Furcado y tiene movilidad. Podrían ser dos cosas. O lo anquiloso con endodoncia y termino, o si es movilidad, o si la movilidad es 2, pero es el único diente de ahí, posiblemente termine en extracción. Entonces como que reviso, tomo decisiones, o es lo uno o es lo otro, veo la supervivencia y la previsibilidad. ¿Ya? Entonces, chicos, en la parte quirúrgica yo puedo hacer o técnicas resectivas, en este caso técnica resectiva es alargamiento de corona, recuperación de espacio, extracciones, colgajo a campo abierto, raspado a campo abierto, esas son las resectivas. Algunos piensan que la gingivectomía es una resectiva y aunque es una resectiva está dentro de la gama de las plásticas, ¿no? Regenerativas son todas las regeneraciones óseas con biomateriales, membrana, hueso, en fin. Plástica, gingivectomía, injertos de tejido conectivo, profundización de surcos, frenectomías, ese tipo de trabajos. Preparaciones del sitio, a veces extracción, regeneración ósea, remodelación ósea, extracciones seriadas con remodelación ósea y bueno, posteriormente implantes. También preparación del sitio es extraer el diente, regenerar el alvéolo y después a la 8ª semana hacer el implante. Entonces, esos son los tipos de cirugías que normalmente se hacen en la parte quirúrgica. Siempre que nosotros hacemos técnicas resectivas es que estamos eliminando tejido, ¿no? Por eso se ha entendido que tal vez las gingivectomías a veces son un poquito resectivas. Las cuñas distales, por ejemplo, en ortodoncia las mandan, o las operculectomías, son ese tipo de cirugías un poquito resectivas. Las reparativas son las que yo hago como reparación de la bolsa. Las reparativas son las que a través del raspado y alisado radicular yo reparo tejido. Esas son las cirugías un poquito quirúrgicas, como los levantamientos de colgajo con RAC. Y estas
situaciones se hacen con los alisados radiculares a campo abierto. En la regeneración solo se puede regenerar completamente los tejidos de soporte si yo pongo hueso y membrana. Si yo no pongo eso, el tejido solamente hace esto y genera una cicatrización en un epitelio largo de unión. Se me cierra la bolsa y así es donde yo digo, este paciente tiene un periodonto reducido. Pero ya podría estar hablando de una salud clínica, tal vez me dé un poquito de inflamación en el futuro, pero yo ya estoy en esta reparación. Ojo, si alguien me dice en el examen que después de un raspado y alisado radicular quirúrgico, pongo, se da una regeneración, ¿ustedes qué ponen? Que no. A no ser que yo ponga algún biomaterial, ¿ya? Hoy en día también se utiliza matriz dérmica del esmalte, que también se está utilizando a cambio del hueso y la membrana. Entonces, la formación de un nuevo aparato de inserción de los defectos es buscar que se vuelva a generar hueso, ligamento, en fin. Entonces, los materiales de regeneración son hueso, membrana, matriz del esmalte, ese tipo de manejo. Si yo coloco antibiótico dentro de la bolsa, eso no me va a regenerar, me va a descontaminar y tal vez me va a desfocalizar, me va a reinsertar de pronto mucho mejor la bolsa, se me va a bajar la bolsa, pero aparte de eso no vamos a hacer absolutamente nada más, ¿no? Siempre en las regeneraciones se busca como manejar los defectos. Entonces, si yo en esas radiografías donde yo veo esas pérdidas verticales, pues ahí es donde yo debo tratar de regenerar, rellenar con membranita. La membranita queda como una casita, como un techito, y por debajo entonces yo regenero con huesito, ¿ya? Y ahí pues yo veo de acuerdo a los defectos, ¿no? Entonces en la fase correctiva yo puedo hacer colgajos, puedo hacer gingivectomías, puedo hacer alargamientos de corona, puedo hacer apicectomía. Las tunelizaciones en FURCA también podrían, ya no se usan, pero podrían manejarse en términos de técnicas receptivas. En las plásticas están los injertos, las frenectomías, las gingivoplastías, profundizaciones de surco. Acá en las regenerativas tenemos ROG, RTG, solo con membrana, elevación de seno maxilar cuando necesitamos un implante, injerto en bloque, ¿se acuerdan de los injertos autólogos que también les mostré? Y bueno, implantología, pues que también es de lo propio. La semana entrante vamos a ver alisado radicular a campo abierto, normalmente es en defectos grandes o en bolsas mayores de 5 milímetros. Voy a corregir este punto del examen. Muy poquitos se acordaron de las Afterfy y de las Minify y están muy confundidos en eso. El 95% del grupo no contestó bien esa pregunta, entonces la recuerdo. Chicos, Afterfy y Minify tienen de distinto a las curetas estándar que su cuello es más largo. El cuello de la cureta. ¿Para qué? Para abordar sitios muy profundos. La diferencia es que la Afterfy tiene la parte activa de la cureta igualita a la cureta original. Por lo tanto, sirve para accesos profundos, pero quizás las bolsas un poco amplias, en fin, pero tienen ese manejo. Las Minify, digamos que la parte activa es como la mitad de la estándar. Entonces sirve para furcas y nichos muy chiquiticos y estrechos, pero se me pegaron una confundida miedosa, la una que era más cortica que la otra, bueno, se pegaron la enredada de la vida. La mayoría calificó mal esa pregunta, ¿ya? Entonces, el raspado y alisado radicular tiene un tema de accesibilidad. Yo tengo que tener presente en qué momento levanto el colgajo, si puedo levantar el colgajo,
porque si el paciente no tiene casi encía queratinizada, tengo que saber cómo entro, porque si no se me va a colapsar todos los tejidos, ¿ya? Entonces tengo que mirar cómo lo muevo, ¿cierto? Y cuáles son los abordajes. Eso lo voy a ver con ustedes la semana entrante. ¿En qué casos es pertinente? En los casos en los que yo no logro llegar, no tengo after five ni mini five, pucha, me tocó levantar porque hasta allá no llego. Es más, ni los más expertos que llevamos, no sé, 16, 17 años haciendo periodoncia, yo no me mato, o sea, si veo que no llego, no llegué, aquí hay que levantar colgajo. A mí mejor cobro la cirugía. Pero pues tampoco hay que pensar de manera monetaria, hay que pensar de manera que yo pueda acceder al sitio o no. Normal, yo la verdad es que en Furcas 2 levanto mucho. Estos sextantes de abajo yo por lo general los opero. Cuando tengo Furca 2 y cuando veo que el paciente no logra higienizarse bien, lo levanto. Levanto porque me aseguro que todo llegue como debe ser. Entonces, chicos, ya para terminar la clase, entonces, a veces de pronto miro estos defectos de manera directa, ahí por ejemplo se pueden hacer regeneraciones. Miren, por ejemplo, aquí se levantó el colgajo desde acá, sin tocar la papila, ¿ven? O se toca la papila desde atrás para que esto no se colapse, ¿ya? Eso pues son técnicas un poquito más sofisticadas, pero es para que vean los abordajes. Aquí, por ejemplo, están mostrando gingiviectomías, alargamientos de corona, apicectomías, cuñas distales, son tratamientos resectivos, plásticas periodontales, donde no hay encía queratinizada, injertos de tejido conectivo, cuando tenemos recesiones y no queremos levantar, sino que hacemos tunelizaciones. Jonathan dicta muchos cursos sobre eso. Pero tiene bastante experticia trayendo gente de afuera. Las regeneraciones, pues huesito, membrana, silencio, que ya estamos terminando, injertos en bloque. El Endogain es un nuevo material de regeneración de la casa Straumann. Esto es matriz del esmalte que regenera muy bien. Esto funciona muy bien, pero es caro. Una jeringuita vale 1.000 soles y una jeringuita es como una jeringuita de esas de blanqueamiento. 1.000 soles, entonces se vuelve un poco costoso para el paciente, pero bueno, funciona. Por eso les digo, todo funciona, pero hay que saber las indicaciones. Pacientes que tienen defectos de hueso muy grandes, atrofias, injerto en bloque, sacamos de acá o del mentón y colocamos en el defecto, 2 cirugías en uno. Pero no es fácil convencer al paciente de que se haga la técnica, ¿no? Lidia, sin dormir, esto es importante, ¿ya? Y bueno, en la fase correctiva nosotros también pues vemos si hay que mejorar la perulización, si la retiro y mejor saco los dientes. Aquí es como donde yo debo entregar esa información, ¿ya? Entonces, chicos, en la fase de mantenimiento, que ya es la última parte, ya con esta terminamos. En los mantenimientos, cuando yo veo el paciente cada 3 meses o lo veo 3 veces al año, en fin, yo tengo que evaluar, obviamente, que controle toda la parte sistémica, que se controlen todos los factores de riesgo, es decir, dejé de fumar, estoy con mi medicación, yo refuerzo el tema de entrenamiento, ahí es pertinente hacer un control de placa, mirar si el paciente está bien, y yo veo si necesita otra vez raspado y alisado radicular, tal vez solamente, si yo le raspé en 8 zonas, tal vez acá solo hay que volver a raspar, a alisar en 2 zonas. Normalmente yo siempre raspo, en general, no Jimena, sino como procedimiento siempre raspo porque el paciente siempre se llena de placa eventualmente, pero no siempre aliso. Porque pues, si ya está en salud clínica, pues no le voy a quitar la reinserción que ya logré, ¿ya?
Así que siempre a mis pacientes yo siempre les digo, mira, la primera vez es muy dura. Es muy dura porque debo anestesiarte, hay mucho sangrado, pero tú vas a ir desinflamando y cada vez los controles tuyos van a ser más tranquilos a tal punto que todo se va controlando, incluso el precio se va controlando, porque al paciente hay que premiarlo. Claro, si una ambientación costó, por poner un ejemplo, 350 soles el sextante y ahora solo cuesta 150 porque cada vez está más simple la cosa, entonces, y morbidamente también, es decir, el paciente tiene menos molestias, porque entonces ya no le pongo anestesia, o sea, ya es menos invasiva la situación, ¿no? Entonces, hay que ir avanzando, el paciente hay que recordarle qué tipo de antimicrobiano debe usar, qué tipo de enjuague. Por favor, la clorexidina únicamente un tiempo, y ustedes saben, entre la clorexidina de mantenimiento y de tratamiento y posquirúrgica, ¿no? Entonces, la que es al 0.05% es de mantenimiento y la otra es terapéutica. Un paciente de tratamiento solo se le puede dar máximo de 10 a 15 días de tratamiento porque empieza a tener efectos adversos. Eso ya se los van a explicar los chicos. De mantenimiento la podrían usar un mes, mes y medio porque viene un porcentaje menor, pero igual tiene efecto adverso y empiezan los pacientes que me sabe raro la comida, que tengo los dientes manchados. Entonces, realmente les soy sincera, chicos, yo cada vez estoy usando menos la de mantenimiento y simplemente le doy al 0.12% por 15 días periodontal. Lo estabilizo y se lo cambio inmediatamente a vitis sencillas, tal vez un cloruro de acetilpiridino y con eso lo controlo. Hay que jugar un poco con los pacientes. Listo, chicos, entonces esas son las terapias de mantenimiento. Y básicamente el protocolo es controlar todo, la reinstrucción, cambiar puentes, en fin, y rehigienizar como todo lo que se necesita, pulir, brillar y demás. ¿Listo? Ya, chicos, nos vemos abajo.